bienvenidos a su programa de Sin Relativismos. Pues estamos este miércoles 28 de junio, ya pues prácticamente estamos terminando este mes, ¿verdad? Y prácticamente estamos terminando el primer semestre del año. Ya estamos a punto de iniciar julio y bueno, ya sabemos que se pasa esto súper rápido, ¿verdad? Ya prácticamente también estamos partiendo el pavo. ¿Verdad? Bueno, es un poco exagerado, pero la verdad es que ven que esto se pasa súper rapidísimo. Bueno, espero que esta semana hayan tenido grandes bendiciones. Y bueno, ya ven que estamos en esta serie de programas de la Palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión toca el canon del Nuevo Testamento, que espero que sea verdaderamente de su agrado, de su interés. Recordemos que canon es la serie y la colección de palabras de Dios escritas, como colección. Eso es el canon. Entonces vimos perfectamente cómo el Antiguo Testamento se daba por instrucción explícita de Dios Padre a profetas y a personas que Él utilizó específicamente, por ejemplo, como Moisés, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pues vemos que están los apóstoles, los que realmente estuvieron escribiendo como testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, bueno, pues para luego estar de qué les parece si me acompañan y comenzamos. De toda esta señal, toma control, bendito Padre Celestial, de mi palabra, que seas tú hablando a través de mí. Dios, que podamos tener esta revelación de tu palabra escrita, como tu palabra explícita para nuestros corazones, para saber los tiempos, para, como dice tu palabra, bendito Señor, poder instruirnos, enseñarnos, exhortarnos y poder seguirte y seguir tu camino. Te damos gracias, Padre, tuyo es el poder, la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues justamente como lo estábamos viendo, les decía, pues el canon es esta serie de palabras de Dios como colección de palabra escrita. Así como la formación del Antiguo Testamento, que parece que se dio de una manera muy natural, porque con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, pues estaba Dios hablando a los profetas y los profetas hablando, escribiendo, hablando al pueblo acerca de lo que Dios decía, y se fue dando de una manera muy natural, como dicen los jóvenes de hoy, de una manera muy orgánica, muy natural, que completamente fluían hasta el final que se hizo toda esta colección, ¿no?, de palabras y de escritos que ahora forman el Tanaj o el Antiguo Testamento de las Biblias protestantes o evangélicas. Asimismo, el Nuevo Testamento parece que se dio de una manera muy natural. El Nuevo Testamento se divide en dos grandes grupos, que son los evangelios y las epístolas o cartas, ¿verdad? El evangelio como un testimonio, como una biografía, por así decirlo, de cada uno de estos testigos de la vida y de la palabra de Jesús, de lo que vino a decir cuando estaba aquí en la tierra, y las epístolas o cartas de varios personajes, entre ellos algunos apóstoles como Pedro, como Santiago, como Juan y también Pablo, ¿verdad? Recordemos que Pablo escribió muchísimas cartas. Entonces vamos a hablar un poco de estas dos diferencias. En primera, de los evangelios. Los evangelios siguieron una especie
de relato que se hace de manera muy usual en Roma, que es la biografía romana. Este tipo de biografía romana, que recordemos que estaba completamente mezclada ya, cuando Jesús vino estaba completamente el imperio romano en toda esta parte de Jerusalén. Entonces, realmente todos los apóstoles tenían mucho conocimiento, si no bien letrados, pero sí de la cultura romana, completamente. Aquí vemos que la biografía romana tiene ciertos elementos que son muy similares a cómo están descritos los evangelios. Por eso se cree que utilizaron más o menos este conocimiento para poder armar cada uno de sus evangelios. La biografía romana era la usanza de la época. Su objetivo principal era explicar lo que aportaba el protagonista a la sociedad. Había un gran énfasis en la última semana de la vida de estas personas. Vemos que este tipo de escritura no solamente fue con Jesús, les digo que fueron también con algunos Césares, algunos personajes muy importantes de Roma que se utilizaba este tipo de texto. Entonces, realmente aquí, dentro de la biografía romana, no era importante ningún detalle de la infancia o de la vida cotidiana o de la vida de casa de las personas. En realidad, lo importante eran los grandes acontecimientos, ¿no? Eso era lo súper importante, por eso era la biografía, ver las victorias, el gran acontecimiento. Todo lo demás, para el público de esa época, realmente no era relevante. Realmente al público antiguo no les importaba mucho las vidas de casa o las partes de la juventud, o esas partes no eran realmente como muy necesarias, no les importaba. Los evangelios fueron escritos por 4 personajes que escribieron de acuerdo a su personalidad y sus características. Escribieron los relatos y claro que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, como sucedía en el Antiguo Testamento. Aquí se rompe el tiempo de silencio de palabras escritas de Dios por medio de profetas, que recordemos que termina con Malaquías en el Antiguo Testamento. Una vez que Jesús inicia su ministerio, se rompe este periodo de silencio y empieza una nueva época, una nueva era, un nuevo pacto de Dios para con el pueblo, para con la humanidad, llevando pues a carne el Redentor de los pecados, ¿verdad? Entonces aquí, como dicen los mismos apóstoles, el reino de Dios, y como lo dijo Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Fue cuando se acercó este reino. Y vemos específicamente cómo cada evangelio tiene las características impresas de sus personajes. Algunos dicen que se contradicen, pero es que justamente no están tomando en cuenta las particularidades de las personalidades de cada uno de ellos, que por supuesto que el Espíritu Santo pues se conservó, ¿no? Conserva. Por ejemplo, Mateo está escrito para los judíos y enfatiza el papel de Jesús en el Antiguo Testamento. Ese fue el énfasis de Mateo. Marcos, por ejemplo, fue escrito para los romanos y resalta el poder de Jesús contra el mal. Por ejemplo, Marcos habla mucho de liberaciones, de cuestiones sobrenaturales. Lucas fue escrito para un público gentil y resalta cómo Jesús curaba a la gente. ¿Por qué? Porque Lucas pues era médico. Entonces obviamente su énfasis fue en eso. Juan fue escrito en Éfeso y enfatiza la identidad divina y la encarnación de Jesús.
Algunos, como les decía, justamente argumentan que se contradicen y todas estas cosas, pero la diferencia literaria de cada uno de ellos realmente depende de que son diferentes testigos viendo un solo hecho. Y obviamente cada uno, de acuerdo a nuestras personalidades y características, como les decía, enfatizamos ciertas cosas. Hay algunos elementos que vemos y que podemos, sobre todo los estudiosos de los evangelios que se llaman sinópticos, ¿por qué? Porque concuerdan en muchas cosas y en algunas otras cosas no, no porque no fueran ciertas, sino por esta cuestión que les estoy explicando. Hay hay varios elementos en cada uno de ellos. Por ejemplo, existen las simplificaciones. Algún libro de los evangelios simplificó alguna cosa que otros lo escribió con detalle. Por ejemplo, Marcos, que escribió con detalle o más justamente la parte de las liberaciones. Lucas, por ejemplo, pues fue como mucho más detallista en las cuestiones de la historia, del momento en el que se estaba viviendo, y fue súper detallista en las cuestiones del diagnóstico de lo que estaban pasando las personas que iban a curarse con Jesús. Entonces, hay elementos de simplificación, hay elementos de aclaraciones que algunos libros utilizan y otros no. Algunos resumen ciertas cosas, algunos tienen enfoques diferentes, como les decía, algunos tienen la organización de eventos un poco diferente, reorganizada, porque algunos, por ejemplo, como Marcos, empezó a recordar todo lo que Pedro le decía y empezó a escribir. Y muchas cuestiones no fueron en orden, ¿no? Sino como se acordaba, empezaba a escribir. Entonces eso no quiere decir que los acontecimientos no sucedieron, sino que obviamente pues están basados en las características de personalidad de cada uno de estos apóstoles y de los que escribieron. Cada escritor usó como quiso, escribió como quiso, siempre con la inspiración del Espíritu Santo. Aquí hay algo increíble, que en la antigüedad la calidad y la cantidad del Nuevo Testamento supera todos los otros manuscritos de la época clásica. No hay otros escritos de la época clásica que tengan tantas repeticiones o tantas copias como el Nuevo Testamento. No lo hay. Por ejemplo, la Ilíada, que todos conocemos y que todos pues percibimos y asumimos como verdadera, ¿no? Como de la mitología griega, solamente tiene 2 copias. Imagínense. Se han encontrado copias de los libros del Antiguo Testamento, tantas que suman más de 4,000. Imagínense, más de 4,000. Es muchísima cantidad de escritos que permiten hacer un estudio exhaustivo, que permiten comparar. O sea, esto por supuesto que no es nada al azar, ¿no? Dios supo cómo hacía las cosas definitivamente a través de las personas. Entonces no es a la ligera. Esto nos da así como que una prueba fehaciente de que esto no es a la ligera y que estos libros no fueron escogidos al azar y que esto es palabra de Dios. Se cree que los evangelios se terminaron de escribir, la mayoría de ellos, antes del año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70, recordemos que en la historia del cristianismo fue la destrucción del templo de Jerusalén. Se destruyó completamente. Entonces, bueno, se cree que como los evangelios no describen este acontecimiento, es porque se escribió antes. Eso quiere decir que fue en una etapa súper temprana. Realmente testigos presenciales, como sabemos, Pedro, Juan, no Mateo, que escribió justamente como testigos completamente presenciales a la par de Jesús, o Lucas, que ya no estuvo a la par de Jesús, pero sí con Pedro, ¿no? Sí como segundo testigo, pero de segunda mano, pero completamente
prácticamente directa a lo que fue Jesús. Ahí fue cuando se empezaron a escribir estos textos. Por eso se les da pues un peso importante. ¿Por qué? Porque si un escrito que a lo mejor sale, no, pues es que fue escrito por el apóstol Juan, pero se data la fecha del manuscrito en el 300 después de Cristo, bueno, estamos de acuerdo que entonces es falso, ¿no? Es falso. Hay muchas consideraciones para poder tomar un escrito como verdadero, y uno de esos es pues el tiempo en el que fue escrito, obviamente, ¿no? El tiempo, y datan completamente de la primera mitad, si no poquito después de la segunda mitad del primer siglo, o sea, muy, muy temprano, muy, muy temprano. Se sabe, por ejemplo, que Lucas también escribió Hechos. Y algunos detractores dicen, no, pero es que igual y no podemos saber fidedignamente quién escribió cada uno de estos libros porque no dice. Por ejemplo, en algunos sí dice explícitamente, yo Juan, ¿no? Escribió el Apocalipsis, el autor mismo se describe a sí mismo. Pero hay otros libros que no se describen a sí mismos. Esto no quiere decir que ese apóstol o ese seguidor de Cristo no lo escribió. ¿Por qué? Porque en esa época, en la antigüedad, y así en ese entonces como ahora, hay muchos autores que no en su texto se describen a sí mismos como el autor. Si vemos un libro, compramos un libro, el autor y el título y todo está en la portada, pero en el texto del libro pues no se mencionan a ellos mismos como autores algunos. Esto mismo pasó con los manuscritos antiguos. Era como se hacía una inferencia que ellos mismos los habían escrito porque pues todos estaban, en ese momento todos estaban juntos y se pasaban las copias. Eso fue lo que empezó a pasar. Las copias de lo que escribían los apóstoles y Lucas, por ejemplo, y Pedro empezaron a ser copiadas. Y inclusive las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, pues también empezaron a ser copiadas. Pablo mismo empezó a escribir, ¿no? Obviamente por eso las tenemos. Y llegaban esas iglesias y las empezaban a copiar. ¿Cómo tenemos evidencia de esto? Pues fíjense que tenemos evidencia de esto por referencias externas de esto. Por ejemplo, sabemos que en un escrito de Papías de Hierápolis en el 110 después de Cristo, o sea, poquito pegadito, acababa de suceder todos los hechos, pegadito, describe justamente que Marcos fue el intérprete de Pedro. Puso por escrito todo lo que recordó que Pedro decía, aunque les comentaba, a lo mejor no con un orden así específico, pero escribió absolutamente todo. ¿Cómo conocemos la autoría de estos evangelios? Pues como les decía, justamente Mateo parece ser un escritor culto, judío, domina perfectamente el Antiguo Testamento y habla más de temas financieros. ¿Qué cosa? Sabemos a qué se dedicaba Mateo, ¿verdad? Era recaudador de impuestos. Y justamente en el libro de Mateo se hablan más de temas financieros, el oro, la plata, más énfasis que en los otros evangelios. No por esto es falso, ¿no? O sea, estamos entendiendo. Por ejemplo, Marcos es el que más menciona a Pedro. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Su estructura coincide con el sermón de Pedro que se describe en Hechos 10 del 36 al 41. Si quieren, tienen la oportunidad de leerlo, chéquenlo. Lucas, por ejemplo, se ve que es un escritor bien educado y hace muchas referencias históricas y describe la naturaleza de las enfermedades, como les describía. Juan menciona a los 12 apóstoles por su nombre, menos el de Élice, su hermano. Contiene explicaciones
de las fiestas, de las costumbres y de las tradiciones judías más que otros libros, que los otros libros sinópticos. Entonces aquí entendemos cómo no es que se contradigan, sino más bien cada uno se complementa como varios testigos de un mismo hecho, ya sea de manera directa o de manera indirecta de segunda mano, pero no tercera, cuarta, quinta, no. Sabemos la fehacibilidad de la palabra de Dios descrita. Aquí llegamos a la segunda parte del Nuevo Testamento, que son las epístolas y cartas. Se dividen en las que escribió Pablo y las que escribió Juan, Pedro y Santiago. Las cartas que escribió Pablo se les denomina paulinas, obviamente. Tienen todas una característica como muy igual. Esto se ve en la forma de escribir. Algunas las escribió Pablo directamente y algunos otros fueron escritas por sus escribas. Recordemos que en la antigüedad se utilizaban también escribas para, obviamente para escribir, y ellos les dictaban. Entonces casi todos tienen la misma parte literaria, y las que no tanto fueron porque los escribas pues estaban haciendo lo suyo, ¿verdad? ¿En qué tienen las características comunes? Bueno, es una cosmovisión gentil. Realmente Pablo le hablaba a todos aquellos que no eran judíos. Entonces, su cosmovisión, su manera de escribir era para los gentiles. Tenía una gran argumentación lógica. Vemos el libro de Romanos, mucha doctrina, mucha teología, mucha estructura. Y su énfasis específico era en la verdad. Esa es la generalidad de las cartas paulinas. Y todas las demás cartas que vemos, las de Juan, las de Pedro, las de Santiago, se conocen como cartas generales o universales. Y se podría decir que también son como sermones escritos. Son como sermones escritos. ¿Cuáles son las características de estas cartas? Bueno, tienen una cosmovisión judía. ¿Cómo se ve esto? Porque utilizan muchos proverbios, muchas máximas, tienen un estilo libre, pueden en algunos momentos no ser tan estructurado, sino realmente escribían conforme se recordaban o venía la inspiración del Espíritu Santo. Es realmente un estilo libre, y el énfasis es en la sabiduría. En la sabiduría, el énfasis que tienen estas cartas. Entonces, ¿cómo todo esto llega a una canonización? Como les decía, prácticamente el reconocimiento de todas estas cartas el reconocimiento de que todas estas cartas eran inspiración divina fue casi inmediata. O sea, fue prácticamente inmediata. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2:13, que dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. O sea, no solamente Pablo estaba escribiendo que esto era palabra de Dios, sino los oyentes reconocían que era palabra de Dios. Como veíamos la clase pasada, las ovejas reconocen la voz de Jesús. Entonces ellos mismos reconocían, y esto mismo apelaba Pablo. O sea, si yo estoy hablando palabras de Dios, ustedes saben que es palabra de Dios, porque ustedes mismos por sí mismos reconocen cuando lo es, no porque el Espíritu Santo ya está en ustedes. ¿No? Entonces apelaba a ese conocimiento y esa relación íntima que cada creyente tenía con Dios, a pesar de Pablo mismo, ¿no? Pablo tenía su relación, pero siempre fue tú ten la tuya, ¿no? Y tú ten tu relación directa con Dios, y tú vas a saber, y Jesús te va a revelar que es palabra de Dios. Y eso es a lo que seguimos apelando ahorita. Si tú tienes al Espíritu Santo, si lo aceptaste, si reconoces a Dios, sabes que es su palabra. Esto es revelado. Esto es completamente revelado. Juan
por ejemplo, por su parte, lo dijo en Apocalipsis 22, del 18 al 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¡Wow! Sí que Juan tenía la plena certeza que lo que estaba escribiendo en Apocalipsis era palabra de Dios. Era visión de Dios completamente. Si no, con todo lo que vivió con Jesús y todo, no podría ser capaz de mentir, ¿no? O sea, completamente. Y Pedro también dijo lo mismo en 2 de Pedro 3, del 15 al 16, que dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tanto como los escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. O sea, aquí mismo Pablo está rectificando que las palabras escritas por Pablo son palabras de Dios, inspiración divina. Entonces, eso hizo que prácticamente a principios del siglo segundo, o sea, estamos hablando a principios del 99, 100, 101, 102, prácticamente el canon del Nuevo Testamento ya estaba posicionado, o sea, prácticamente ya estaba descrito. Imagínense, inclusive hay algunas literaturas eclesiales de estos primeros siglos, como les digo, que atestiguan de manera secundaria que prácticamente el canon ya estaba escrito. Tenemos tres literatura externa a la Biblia que atestigua esto, que es el libro de Didache. Este se escribió del 70 al 100 después de Cristo. Imagínense las fechas, o sea, esto está así súper pegado así a los escritos originales, al tiempo original en el que escribieron los apóstoles. Ignacio de los Filadelfianos está descrito del 107 al 108 y aquí describe completamente pues todos los libros del canon. Y Justino Mártir, que a él lo conocemos como mucho, Mártir, que en el 160 describió todos los libros antes mencionados como parte del canon, como libros que se utilizaban en la primera iglesia. En la iglesia primitiva ya se utilizaban estos libros. Inclusive, fíjense que hubo un hereje, una persona que era cristiana y ya después apostató y se convirtió al agnosticismo, que fue Marción. Él conocía muy bien la parte del cristianismo y de la Biblia y del canon y de todo esto, y al convertirse en agnóstico tomó solamente ciertos libros y otros libros los desechó. Solamente tomó Lucas de algunas cartas paulinas y desechó lo del Evangelio. Pero lo importante de Marción, y por lo cual lo estoy mencionando ahorita, es que él hizo una lista. Es una lista de los libros que se estaban utilizando en ese entonces. Y vemos que Marción realmente fue en el primer siglo, o sea, poco despuesito del los primeros años del segundo siglo pasó todo esto de Marción. Entonces, realmente tenemos muchas evidencias comprobables de que estos libros eran parte del canon desde antes. Se atestigua justamente que las iglesias usaban estas cartas como canon. Ahora, con el paso del tiempo empezaron a surgir otras cartas, ¿verdad? Y lo sabemos. Empezaron a surgir por el año de 170, 160, 100, 200, 200 y así. Empezaron a surgir muchas cartas y muchos textos, muchos evangelios de Jesús y de María Magdalena y de todo esto,
¿Qué pasó y por qué la iglesia en su conjunto desechó estos libros? ¿Qué es lo que diferencia los canónicos de los apócrifos o falsos? Primero, ¿estaban escritos en el primer siglo? Si no estaban escritos en el primer siglo, tache. ¿Tienen realmente una autoridad apostólica? ¿Fueron escritos por apóstoles, como les decía, o de segundo testigo? No. ¿Cumple con la teología de Jesús o los apóstoles? No. Muchos de estos libros, la teología que manejan es la teología agnóstica, porque muchos empezaron a tergiversar esta parte de los evangelios para que pudiera encajar con los agnósticos. Los agnósticos fue una secta que empezó a surgir, que muchos lo empezaron a seguir. Y entre muchas cosas que decían eran que, lo material era inmundo, que Jesús no pudo haber venido físicamente, que si pudo haber venido y si era hijo de Dios solamente sea en una parte divina, pero no tangible como humano. Y decían alguna de estas cosas. Entonces, luego hay algunos, fíjense, luego hay algunos cristianos que siguen pensando lo mismo. Y en realidad ese tipo de pensamiento surgió desde el primer siglo, desde los agnósticos, que creen que el cuerpo humano y lo material es diabólico. Entonces no cuidan su cuerpo y entonces no le dan peso a nada material. Obviamente lo principal es el alma y el espíritu, ¿no? Pero ellos lo hacían de una manera completamente diabólica, decían que era completamente diabólico. A ver, estos libros se están utilizando, estos libros apócrifos o los nuevos que empezaron a salir, se están utilizando en las iglesias como parte de su liturgia, eso quiere decir de su orden de doctrina. Pues no, hay atestiguación secundaria, como lo vimos nosotros aquí, por Justino Mártir, por ejemplo. Hay otros que puedan corroborar que eso es cierto. Pues no, ninguno de estos libros apócrifos puede ser verdadero porque ninguno de estos cubre con estos criterios. Entonces aquí vemos que no, la formación del Nuevo Testamento no fue al azar. Está completamente estudiado. Hay más de 4,000 copias de los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que hace que no solamente ahorita puedan ser estudiados, ¿no? Si ustedes quieren profundizar en esto, pueden ir. O sea, con sus propios ojos, sabiendo griego, pueden ver los escritos, ¿no? Hay muchas páginas de internet y hay muchos recursos donde uno puede ver por fotografías los escritos originales en griego y puede ser estudiado sin ningún problema actualmente. Y fueron estudiados pues desde el primer siglo, ¿no? O sea, realmente los estudiosos de la teología del cristianismo pues, los estudiaron y tuvieron acceso a ellos sin ningún problema. Entonces, muchas veces algunos dicen que este canon se formó en el Concilio de Nicea, pero fíjense que esto no es del todo cierto. Cuando uno ve cuáles son los registros del concilio, no se ve en ningún momento que hicieran algo respecto al canon. O sea, empezaron a discutir muchas cosas teológicas, muchas cosas cristológicas, pero no tanto del canon. O sea, se daba por sentado que ya estaba. ¿Cómo surgió esta como falacia? Bueno, pues fíjense que hasta el siglo IX hubo un manuscrito llamado Synodicon Vetus que decía que en el concilio de Nicea los obispos se reunieron, pusieron los manuscritos, oraron a Dios y que los que no eran apócrifos y los que debían de estar dentro del canon se quedaron en la parte de arriba de la mesa donde estaban y los apócrifos se cayeron y quedaron abajo. Obviamente no hay ninguna referencia a esto, obviamente no hay ninguna referencia
escrita de que esto verdaderamente fue cierto, aparte del sinicón, o sea, realmente no hay nada. Por lo tanto, sabemos que esta creencia pues realmente es falsa. O sea, realmente no hay un registro, ningún registro de que esto realmente pasa. Y bueno, como justamente el pastor Madrigal, del cual tomé mucho para este programa, lo refiere y lo voy a citar. Dice, debido a que el Antiguo Testamento tiene muchas copias y atestiguación secundaria lo convierte en el documento más fiable de la antigüedad. Tal cual, lo convierte en el documento más fiable de la antigüedad. Los escritores desde el principio hablaron con autoridad y la Iglesia reconoció su inspiración casi de inmediato. El 90% del canon parece haberse reconocido a principio del siglo II, de manera universal y en las liturgias de la Iglesia. Muchos libros apócrifos no se toman en cuenta por haberse escrito de manera tardía, falta de autoridad apostólica, fábulas y presencia de elementos agnósticos. Es por eso que ahorita no tenemos duda alguna que el canon del Nuevo Testamento es palabra de Dios. Gracias a él, gracias, es palabra de Dios que ahorita tenemos como colección escrita para poder seguir y para poder obedecer lo que Él nos manda. Pues así hemos terminado este programa. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Obviamente todos estos temas están tratados de manera superficial. Obviamente hay mucho que profundizar, o sea, definitivamente hay mucho que decir. Sin embargo, eso se los dejo a ustedes. Si se quedaron con alguna duda, investiguen. Les digo que en internet hay muchas fuentes. Nada más fíjense muy bien qué links, no todos los links son ciertos, son verdaderos. Te tienen que saber qué páginas siguen. Pero pueden profundizar muchísimo más acerca de este tema. Pues que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Bye.